Hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos. Buenas noches, es un placer estar con ustedes y otra vez los invito a la cocina de Carlos, donde no vamos a deleitarnos con los sabores de la comida, pero nos vamos a deleitar con el sabor de la palabra de Dios. Mucho tiempo de mi niñez, por suerte, lo pasé en la granja o la finca, como le digan en su país, de mi abuelo, quien tenía una granja en el medio de un gran campo, donde nuestros únicos compañeros eran las vacas, los caballos, las gallinas, los cerdos, las ovejas, pero de todas maneras fueron los años más felices de mi vida. Allí se disfrutaba la paz del silencio y la tranquilidad que Dios muchas veces nos habla, pero a veces la naturaleza es un poquito dura contra la gente que vive en el campo. Y yo me acuerdo que aunque estamos en un lugar o una llanura donde se podía ver, pero muy, muy lejos, hasta el horizonte quizás, los campos, cuando una o varias tormentas se estaban acercando en Uruguay, que es el país de donde yo vengo, las tormentas en el campo se manifiestan como lo que se llama remolinos, que me imagino que en muchos países y en muchos de sus países sucederá lo mismo. Son grandes cantidades de vientos huracanados que forman como un gran remolino que se eleva prácticamente hasta las nubes y que avanza por la llanura hasta pasar por donde ellos decidan pasar, y a su paso realmente, lamentablemente, dejan un manto de destrucción. Y me acuerdo que el corazón valiente de mi abuelo lo veía a la distancia, que el remolino tremendo y asustadizo venía hacia la granja donde estábamos nosotros, y sin tener el más pequeño miedo, con su corazón valiente, nos decía a todos nosotros para tranquilizarnos que al mal tiempo, buena cara. Y en cierta forma esta noche yo quiero hablar de algo, que es cómo tener fe en el medio de las tormentas, que tiene mucho que ver con eso, que tiene que ver con que al mal tiempo se le ponga buena cara. Y creo que es lo que a Dios le agrada, siendo que la buena cara es la confianza y la rendición total con y ante Dios. Cuando la tormenta amenazó a los discípulos, cuando estaban en el bote, y todos ustedes conocen la historia, estaban los discípulos cruzando el mar en un bote y Jesucristo estaba durmiendo en el fondo o el piso del bote, y llenos de miedo los discípulos, cuando vieron que una tormenta se estaba acercando donde estaban ellos en el medio del mar, y me imagino que las aguas estaban agitadas, lo único que se le ocurrió hacer es darse vuelta, y al pobre Jesucristo, que estaba durmiendo su siesta, quizás lo despertaron urgentemente para pedirle a él que calmara a la tormenta. Cuando Jesucristo se levantó, ustedes saben perfectamente que le dijo a las tormentas: quédense inquietas, y se quedaron. Pero ese no es el caso. El caso es, ¿qué les dijo Jesucristo a los apóstoles? Les dijo: hombres de poca fe. Jesucristo no les dijo a los discípulos y a esos hombres que tenían a su alrededor, hombres sin fe, sino de poca fe. Como diciéndoles: ustedes ya tienen bastante fe, porque Dios en la Biblia dice que le ha dado la medida de fe que cada persona necesita, y sin embargo han sido cobardes en cierta forma para no
profetizarle a la tormenta que se quedara quieto como yo lo estoy haciendo. ¿Y por qué sucedió eso? Por una simple razón, porque dudaron. Y Santiago nos dice bien claro algo que corresponde a lo que estamos hablando. Santiago nos dice que no tenemos porque no pedimos y no pedimos porque no sabemos pedir. Y una de las cosas que no sabemos pedir es porque cuando queremos pedir o profetizar tenemos miedo, tenemos duda y no lo hacemos. Y Él nos compara a nosotros como las olas del mar, que vienen para un lado, que vienen para el otro, que se mueven para la izquierda, para la derecha, pero nunca tienen un camino definido y vienen a estrellarse contra las rocas o a volver hacia el mar sin propósito ninguno. Y nosotros, cuando no tenemos dudas, somos parecidos a esas olas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo reaccionarías si de repente hay una tormenta grande que llega a tu vida? Y no te estoy hablando aquí de tormentas de lluvia, de vientos, de remolinos, como en la granja de mi abuelo, sino que te estoy hablando de las tormentas internas que nos mortifican. Esas tormentas que podemos llamarle enfermedades o problemas familiares o divorcios o deudas o traiciones o abandonos. ¿Qué harías tú cuando llegue una de esas o qué has hecho tú cuando has llegado a una de esas? Porque esas son las verdaderas tormentas que la Biblia nos habla tanto. La pregunta es, ¿cómo mantener la fe cuando todo alrededor de nosotros parece derrumbarse? La fe no es simplemente creer en lo que vemos, al contrario, sino confiar en lo que no vemos. ¿Qué dice la Biblia? No caminamos por vista, que es mirar, ver y tocar algo, sino caminamos por fe. Y para saber qué es fe, vamos a ir a Hebreos 11:1 y nos dice allí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si es la certeza de lo que se espera, quiere decir que es algo que es cierto. Quiere decir que si yo estoy deseando algo para mi corazón, para mis hijos, para mi familia, para mi iglesia, algo lindo, es algo que ya está dado, porque es la certeza de que va a suceder o que ya está dado, porque certeza significa cierto. Entonces muchas veces la fe nos invita a que no solamente oremos con esperanza que pueda pasar algo, sino como dijo Jesucristo, le dirás a la montaña que se mueve y se moverá, ya, no mañana. Y entonces a veces la fe es profetizar porque cuando clamamos estamos en la certeza que ya está hecho. Tú sabes un ejemplo bien sencillo, me duele la pierna tremendamente al punto que me saca lágrimas, pero sin embargo aún con el dolor le estoy diciendo a Dios, Dios, por fe te doy gracias porque ya me curaste la pierna, aunque me esté doliendo, yo sé que ya está hecho. La fe se demuestra en la práctica, cuando en lugar de rendirnos, seguimos orando, declarando promesas, las promesas de Dios, y actuando conforme a lo más importante que un cristiano tiene que tener en mente, que es la confianza en Dios.
Hermanos y hermanas, les puedo asegurar que hay muchas cosas para hablar superficial y profundamente acerca del cristianismo, pero nada existe en el cristianismo y en el corazón del cristiano o la cristiana si no tenemos confianza en Dios. De la confianza en Dios es que parte absolutamente toda la construcción de la estructura de nuestra iglesia. Un ejemplo poderoso para que tengamos una idea similar a lo que nos puede y nos está pasando quizás a nosotros acerca de cómo tener fe en el medio de la tormenta, es nada más que Job. Este hombre enfrentó tormentas tremendas, mucho peores quizás que la de todos nosotros. Perdió a sus hijos, perdió sus riquezas, perdió a su esposa, perdió todos sus negocios, pero más importante, perdió hasta la salud. Sin embargo, a pesar de todo eso, que es como haber sido el rey de cierto lugar y quedar desnudo en el medio del desierto, no dejó nunca de hacer lo más importante que un cristiano tiene que hacer: confiar en Dios. El secreto de Job fue mantener su mirada en Dios y nada más que en Dios. Job no miró ni recordó que había perdido esto y esto y esto y esto y esto, sino que sus ojos estaban directamente en los ojos de Dios y no en las circunstancias. Y Job dijo algo así en el capítulo 19, 25. Yo sé que mi Dios vive. Tan sencillas esas palabras y tan poderosas. Si tú y yo estamos en el medio de una tormenta o varias tormentas, vamos a recordar estas palabras sencillas para que nos levanten el espíritu y nos den el aire que necesitamos para seguir adelante. Sabemos que nuestro Dios está vivo. Y si Él está vivo y nosotros tenemos confianza en Él, todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza y me río de las tormentas. Esa declaración fue la fuerza que lo sostuvo y lo hizo llegar a la victoria final que vemos en el libro de Job. Jesús enseñó que no necesitamos una fe gigante. Y aquí es donde yo quiero poner énfasis en esta pequeña charla que es parte del programa de Semillas de Miel. Él dijo: si tuvieras fe como una semillita de mostaza, le dirías a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará. Fíjense que está hablando en presente, sigue en presente y termina en presente. No hay pasado ni hay futuro. Quiere decir que cuando nosotros usamos esa pequeña fe que quizás Dios nos dio, porque a cada uno le dio un pedacito de fe diferente, cualquiera haya sido la fe que te tocó a ti o me tocó a mí, aunque sea pequeña, alcanza. Y te voy a decir por qué. Por la simple razón de que no se trata que yo voy a usar mis recursos, mi intelecto, mis músculos, mi poder mental para mover ese monte o esa montaña. En absoluto no. ¿Y dónde tengo que tener fe? Yo no necesito una fe gigante, porque con una fe chiquita que tengas, y esa fe es en Dios, yo no voy a mover la montaña, la va a mover Dios. Por eso te dice Jesús que si tenés un poquito de fe,
podés hacer cualquier cosa, pero tienes que recordar que no eres tú que va a hacer cualquier cosa, va a ser Dios, y Él quiere saber si tiene la fe tuya. En Mateo 17:20 es que pueden encontrar esta cita. Es decir, no se trata de cuánta fe tenemos, sino si somos capaces de usar la fe pequeña que ya poseemos. Cuando estaba Ezequiel caminando en el desierto y habían miles de huesos tirados en el suelo que estaban podridos, que estaban secos y que ya no servía para nada, y él le preguntó a Dios si esos huesos podían tener vida, y él le dijo: tú lo sabes, porque solamente Dios lo sabe. Entonces Dios le dijo a Ezequiel: profetiza sobre ellos. Dios no le dijo a Ezequiel: no te preocupes porque yo voy a profetizar sobre ellos. No, tú profetizas sobre ellos. Y de la misma forma te dice a ti y me dice a mí: ¿estás en el medio de una tormenta? ¿Crees que se te viene una tormenta? Bueno, con ese poquito de fe que tú tienes, profetiza tú. Tú no precisas a nadie más. Tú no precisas un pastor, tú no precisas un apóstol, tú no precisas un amigo, una amiga para que ore por ti. Tú tienes la pequeña fe que necesitas para mover una montaña y para terminar cualquier tormenta que tengas en tu vida. La Biblia nos recuerda también: el justo por la fe vivirá. Fíjense en ustedes lo que dice: el justo por la fe vivirá. Está en Romanos 1:17. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Salmo 107:28. ¿Saben lo que quiere decir aquí? Es nada más que lo que dije anteriormente. Ellos tuvieron el coraje, la valentía y la fe de profetizar y de clamar a Dios en su angustia y en su tormenta. ¿Y qué pasó? Y Dios los libró de toda tormenta. En una de Pedro 5:7 vamos a leer algo que nos va a ayudar. Echando toda vuestra ansiedad y angustia sobre Dios, porque Dios tiene cuidado de vosotros. Aquí está lo que les dije anteriormente: no va a ser por tu propio intelecto, por tus propios músculos, por tu propia fuerza. Va a ser echando tu tormenta en las manos de Dios, que Él va a tener cuidado tuyo y va a eliminar la tormenta y mover la montaña. Entonces, si nos vamos a preguntar cómo tener fe en el medio de la montaña, quizás la respuesta puede ser algo, pero muy, muy simple, que un niño de primero o segundo grado lo puede entender. Tener confianza en Dios. Y ahí se terminó todo prácticamente. Porque aquel que tiene confianza en Dios total es porque se ha rendido a Dios. Y la paz y la tranquilidad entra en su cuerpo porque sabe que en el espacio del universo, no sé cómo ni dónde, Dios se está moviendo con el Espíritu Santo. Y tu tormenta, cuando Dios te tiene a ti totalmente, no puede hacer nada contra ti. La enseñanza mayor de Jesucristo fue muy clara: no dudes y cree. No dudes
y cree. La fe no es teoría, hermano y hermana. No es leer. No es empezar a razonar. No es meditar. No es reflexionar. La fe es acción. Y tú tienes que profetizar, habiéndote rendido a Dios y dejarle esa tormenta en las manos de Él. Porque todo depende en tener confianza en Dios. Y como hizo Job, saca los ojos de las consecuencias y de las cosas exteriores y pon tus ojos derechito y solamente en Dios, y tu tormenta desaparecerá. Y ahora, para terminar, como todo maestro, le voy a hacer una preguntita. ¿Qué vas a hacer tú con la pequeña fe que Dios ya puso en tu corazón? ¿Te atreverás a usarla, a profetizar en medio de la tormenta? ¿O seguirás esperando que algo milagroso pase, sabiendo que lo único que puede destruir la tormenta es tu confianza en Dios? Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por haber escuchado estas humildes palabras de este pequeño programa Semillas de Miel. Si este programita lo llegan a ver en nuestro canal de YouTube, que se llama Fe y Amor en Acción 7, les pido que por favor abajo hay un botoncito que dice suscríbanse, porque así nos ayudan a llegar a más almas para poder traerlas a la cruz de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo les agradezco y con toda humildad deseo que Dios los bendiga enormemente a ustedes y a toda su familia.